Buenos días, hermanos. El pasaje que acabamos de leer narra la historia de Gedeón, uno de los jueces que tuvo Israel, y uno de esos hombres de Dios, de esos hombres de la Biblia, que llegó al lugar más alto, a la posición más alta que pueda alcanzar un ser humano sobre la tierra. Gedeón fue eso, un hombre que llegó a la posición más alta. La historia de Gedeón, que acabamos de leer, es la historia de un campesino, así, un campesino de la tribu de Manasés, un agricultor llamado por Dios y cuyos títulos honoríficos, los más grandes que tuvo, se los dio el mismo Dios. Cuando el Señor se le aparece, le dice: varón esforzado y valiente. Pero es un título que le dio Dios, que le reconoció Dios. Esta enseñanza la he llamado esta mañana postrados ante Dios, para llegar al lugar más alto. Porque Dios ha venido enseñándome esto en los últimos tiempos, a raíz de mi trabajo, de ejercicio profesional, de todo. Pero además porque vivimos en una época en la que el éxito es la medida de todas las cosas. Hoy, el mundo en que usted y yo vivimos, el éxito es la medida de todas las cosas, materiales, morales, intelectuales, financieras y hasta espirituales. Se nos mide así hoy, el éxito, la medida de todas las cosas. Y esta enseñanza, como enseñanza el Señor me la trae, le digo, hace un tiempo que con toda mi vida académica y profesional, pero la enseñanza me la hizo pensar hace unos meses atrás. Voy a contarles la infidencia por una conversación que tuve con mi amigo Rodrigo Martelo. Voy a aprovechar que no está para hablar bien de él. Rodrigo nos invitó con Cristina a su casa a celebrar el grado de su hijo, el otro amigo mío, Juan Pablo. Y me pidió ese día, le había pedido a varios que dieran unas palabras, y me pidió que le hablara a los jóvenes sobre la vida universitaria que les esperaba, cómo era llegar a la universidad. Y ese día yo le decía a los jóvenes que estaban ahí algunas palabras, y entonces Rodrigo tiene la virtud que pocos tienen, que sabe escuchar. Rodrigo, hasta una conversación baladí, unas bromas de esas que a veces nos hacemos, él sabe escuchar y sabe poner la palabra donde es. Y entonces él quedó inquieto esa noche porque lo que yo le dije a los jóvenes esa noche es que cuando llegaran a la universidad, como espero que lo han llegado todos ya, no le fueran a creer y no le vayan a creer a esa consigna que se difunde en las universidades, en la vida académica, en los deportes, en los negocios, esa consigna de ser el mejor, de ser el mejor. Entonces voy porque voy a ser el mejor estudiante, el mejor deportista, el mejor negociante, ¿sí? El mejor, ¿sí? Que no le fueran a creer a esa consigna del éxito, ¿sí? Como decimos en el argot de la universidad, Rodrigo se quedó cabezón y no se guardó la inquietud. Al otro día acá me preguntó así pasajeramente por qué le había dicho a los muchachos, ¿sí?, que no fueran a perseguir esa idea del éxito, de ser el mejor.
de ser el excelente. Mi explicación a Rodrigo fue muy rápida, breve, pero recogiendo todo lo que yo había vivido, me puse a pedirle al Señor que la próxima vez que estuviera acá me diera una enseñanza sobre eso. Es esto lo que quiero compartir de Gedeón. El pasaje que nos narra la vida desesperada y desalentadora del pueblo de Israel en esos momentos. Entonces lo leímos ahorita. Una situación desesperada y humillante. ¿Entiendes? Humillante. Sembraban, trabajaban la tierra, criaban sus animales, los cuidaban, preparaban todo para su sustento, para su alimento, y subían los madianitas con los amalecitas, con otros pueblos orientales, pero no subían a robarles, que hubiera sido ya grave, pero a veces se puede robar por necesidad, por lo que sea. Subían a destruirles, no les quitaban nada. Si usted lee bien el pasaje, subían y acampaban contra ellos, se tomaban el coraje de quedarse días ahí, llevaban carpas, las instalaban, subían con los ganados, los camellos, con todo lo que pudieran destruir y arrasaban. No les robaban, les destruían. ¿Entiende? Todo, los campos, las siembras. Les mataban los animales, como dice el pasaje que leímos, no les dejaban que comer. En otra palabra, el propósito de los madianitas era humillarlos, ni siquiera robarles, humillarlos, dejarlos en vergüenza entre ellos mismos, desalentados, y volvían y los abandonaban y dejaban que otra vez trabajaran y otra vez volvían y subían y volvían y los humillaban. En esas estaba Israel, cuando el Señor aparece para llamar a Gedeón. Y el Señor les había mandado profetas, como leímos. Pero no había entendido el pueblo de Israel que el problema más grande no era por el que clamaban. Ahí leemos, Israel clamaba a Jehová. Cada vez que subían los madianitas y los humillaban, les arrasaban, clamaban porque les cuidara su cosecha, sus bienes, sus animales, todas sus cosas materiales. Pero Israel no captaba que el verdadero problema no eran los madianitas ni lo que les arrasaban los madianitas, era el pecado en el que vivían, adorando a Baal. Inclusive, el padre de Gedeón, Joás, tenía ahí en la casa un altar a Baal, ¿me entiende? Ahí donde llega Jehová para parecérsele a Gedeón, ahí había un altar a Baal. Ese era el problema y no podía entenderlo Israel. Clamaban desde la barriga, clamaban desde las vísceras, clamaban desde el deseo material. Ayúdanos que no nos arrasen más, que nuestras cosechas duren, que nuestros animales vivan, que podamos comer, pero no entendían que su pecado era el culto a Baal y un ataque que les hacían con odio, con alevosía, con actos humillantes. Así estaban. Cuando se aparece el ángel de Jehová, dice, se sienta en ese árbol grande que estaba abajo y empieza un diálogo entre el Señor, que es una teofanía, y Gedeón. Y un diálogo de los más profundos, de los más sabios, de los más hermosos, como es ese diálogo que establece el Señor con Abraham esa noche cuando llega a su casa a anunciarle que le va a dar descendencia, como ese diálogo que tuvo con Moisés. ¿Sí? Así, se sienta a dialogar con él. ¿Sí? Y en ese diálogo, Gedeón aprendió la lección más grande. Comienza ese proceso de aprender la lección más grande. Ascender. ¿Cómo ascender? Al lugar más alto, a la posición más alta a la que cualquier ser humano puede llegar. Estar postrado ante Dios. Esa es la posición más alta.
Ese es el lugar más alto de la tierra. Pero no se llega fácil ahí. Eso fue lo que aprendió Gedeón ese día. Cómo llegar al lugar más alto. Vuelvo a la noche en la casa de la familia Martelo. La inquietud que le quedó a Rodrigo y la inquietud que a lo mejor le quedó a un profesor que ese día acompañaba a Juan Pablo, tal vez fue la misma. ¿Sí? ¿Cómo carajos? Pasamos enseñándole a estos chicos 11 años que sea el mejor. Y en una reunión viene y nos derrumba 11 años de enseñanza. Y les dice que eso no es lo que hay que ir a la universidad a perseguir. Que no hay que ir a ser el mejor, ni a alcanzar el éxito, ni a ser el más excelente de todos. Porque eso es lo que nos venden hoy. Ese es el espíritu de la época. Hogares, colegios, papás, abuelos, la publicidad, todos le están diciendo todos los días a estos muchachos que hay que ser el mejor, que hay que ser excelente, que hay que tener éxito. El espíritu de la época es ese. De ese hoy. Yo vengo de una familia paterna donde no se perdonaba el fracaso en nada, ni la equivocación. Y eso es hoy, el mundo del éxito, en esa letrina que llaman redes sociales. Ustedes pueden ver cómo todos triunfan. Esa hipoteca que llaman Facebook. Eso es la pasarela de los triunfadores y de los exitosos. En Facebook nadie pierde. En Facebook nadie fracasa. En Facebook nadie es feo. Ni tiene esposa fea, ni hijos feos, ni cosas feas. ¿Entiende? En Facebook está la vitrina del éxito, la vitrina del triunfo, la vitrina del logro, ¿sí? La vitrina donde nos miden todos los días por un link. Me gusta, me gusta. Y la angustia es sumar cuántos me gusta tengo. ¿Entiende? Ese es el espíritu de la época. Y eso mismo que se impone en esa letrina llamada redes sociales, ese es el espíritu de hoy. Hay que ser exitoso, hay que ser el mejor. Y en la carrera del éxito perdemos el rumbo. En la carrera del éxito, ¿sí?, olvidamos lo que somos y olvidamos qué es Dios para nosotros. En esa carrera del éxito nos dejamos engañar por el corazón mismo nuestro. Perdemos la idea de lo que somos y de lo que Dios es para nosotros. Lo que nos enseña el pasaje que acabamos de leer es que la mayor preocupación, la mayor ambición, el mayor anhelo de nosotros como hijos de Dios no puede ser el éxito ni ser el mejor. Tiene que ser estar postrados ante Dios para que el nombre de Dios sea glorificado. Ese es el lugar más alto. Nos cuesta aprenderlo. Postrados ante Dios, y postrados ante Dios es estar de rodillas, no solo físicamente, es estar con el ser entero de rodillas delante de Dios. Porque estar postrados ante Dios es una manifestación externa de que le estamos transmitiendo a Dios nuestra confianza, de que como cantamos, Él es el Señor, Él es el Rey. ¿Sí? Arrodillarnos ante Dios, postrarnos ante Dios es entregarle la vida. Y eso es lo que Gedeón nos enseña en este pasaje. Hay muchas enseñanzas ahí que uno puede sacar. Yo le he extraído 4 enseñanzas. ¿Sí?
de cómo es llegar al lugar más alto. ¿Cómo es que se llega al lugar más alto? Porque no es un asunto de físico, de arrodillarse allá solamente. Es el alma, es el ser entero. Es postrados ante Dios. Y Gedeón nos muestra cómo se llega. El primera enseñanza está ahí en el versículo 12 que dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué era lo que le había dicho en Josué 1:9? Josué 1:9. Mira que te mando, que seas fuerte y valiente. Y ahora viene el Señor y le dice a Josué, a Gedeón, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder estar postrado ante el Señor, hay que tener una relación con Él. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Cirniendo trigo, ¿sí? Limpiando el trigo. Pero miren el pasaje, lo hacía a escondidas, en un lagar, dice. Lagar es un lugar donde oprimen la uva, por allá abajo. El trigo no se cierne así, el trigo se hace al aire limpio, al aire abierto, para que el viento se lleve todo. No, a ellos les tocaba esconderse. Dice la palabra ahí lo que leímos, hacían cavernas, grutas, fortificaciones. Se comían el pan trabajado como pan robado, como si lo hubieran robado. Y Gedeón está en esas, escondido allá. ¿Y qué le dice el Señor? Jehová está contigo. Es decir, eres un hombre esforzado y valiente. Y eres un hombre esforzado y valiente no porque enfrentas a los madianitas, no porque cosechas y escondes y sabes esconder, no. Porque tienes una relación con Dios íntima. Para que el Señor me diga, Daniel, Jehová está contigo, es porque tiene que encontrar en mí que tengo una relación íntima y constante con Dios. Y una relación íntima y constante con Dios me lleva a postrarme todos los días delante de Dios. No escogió a la suerte el Señor. No, miró entre todo ese Israel y encontró uno joven, ¿sí? El menor, el más insignificante, el que mandaban a cernir el trigo allá a escondidas. Pero encontró un hombre con una relación íntima con Dios, ¿sí? Y con una relación constante con Dios. No es posible pretender estar postrado ante Dios, llegar al lugar más alto, sin una relación íntima con Dios, sin una relación de oración, de ir a buscarle cada día y postrarme ante Él y mantener una relación todo el tiempo, como dice el Salmo 25:15. Mis ojos están siempre vueltos hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. La relación íntima es con eso, los ojos vueltos todo el tiempo hacia Jehová. Y la primera lección que nos deja es esa, ¿sí? Gedeón había crecido en un hogar idólatra, viendo a su padre idolatrando a Baal ahí en la casa. Aún eso no le impidió a Gedeón tener una relación íntima y constante con Dios. Podemos tener la familia más pagana, más idólatra, más violenta. Eso no es razón para no tener una relación íntima con Dios. Podemos trabajar en los lugares más paganos, podemos trabajar en los lugares más hostiles. Eso no es razón para no tener una relación íntima y constante con Dios. El Señor se le aparece a Gedeón ese día porque ve en eso un hombre
con eso. Y eso nos lleva a la segunda lección, que están ahí en el versículo 13 y 14. Gedeón le respondió: Señor mío, ¿dónde está Jehová? Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Es decir, Gedeón está preguntando por el poder de Dios. Y por el poder de Dios era porque de Gedeón conocía los mandamientos del Señor. Porque Gedeón en esa relación constante conocía los mandamientos, las señales del Señor. No es posible estar postrados ante el Señor si esto solo lo leemos para venir a la iglesia el domingo o cuando venimos. Si esta palabra solo la la leemos solo al salir corriendo. Si esto no es el centro de nuestra familia, si la lectura, la meditación de la palabra no es el centro de nuestra vida y de nuestro hogar, podemos cantar 100 veces el coro que estábamos cantando. No estaremos postrados ante Dios, porque esto es lo que nos da testimonio. El Señor dice en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es con las Escrituras con las que yo conozco las promesas, los mandamientos de Dios, y eso me lleva a estar postrado ante Él. Gedeón le estaba reclamando una promesa al Señor. ¿Y dónde había aprendido Gedeón esa promesa? En las Escrituras. Yo le puedo reclamar esas promesas al Señor si yo las conozco y las medito. Dios no me cumple todos mis deseos y se los cuento todos, pero sí me cumple todas sus promesas. ¿Entiende? Y de eso es que, postrado ante el Señor, yo busco sus promesas. Para estar postrado ante Dios hay que meditar en su palabra. La tercera lección que nos deja es que para llegar a esa condición más alta, a ese lugar más alto de estar postrado, se necesita humildad de corazón. Versículo 15, Gedeón le dice: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Es decir, no tengo con qué. Soy esto y nada más. Y el Señor, que ya le había dicho, varón fuerte y valiente. En el versículo 16 le dice, Jehová le dijo ciertamente, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fuera solo un hombre. Ve con tu fuerza, le dice en el versículo 14, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? No necesitas ser fuerte, no necesitas ser el mayor de tu casa, no necesitas ser guerrero, no necesitas ser diestro. ¿Acaso no te envío yo? Tú no vas a ir solo. Yo te envío, y si yo te envío, tú vas a derrotar a los madianitas como si fueran un solo hombre. Como si fueran un solo hombre. Humildad. Para podernos postrar ante Dios, para poder llegar a ese lugar más alto, lo primero que nos pide el Señor es humildad, mansedumbre y humildad de corazón. Esta mañana aprendíamos con Andrés aquí en la escuela dominical, como Bernabé, un hombre entregado al Señor,
evangelista, lleno del Espíritu, con todas las capacidades. No le faltó la humildad para reconocer que Pablo era más capaz y que podía hacerlo mejor. No que Pablo era el mejor, no, que lo que el Señor quería lo podía hacer mejor Pablo, y se fue a buscarlo. Para llegar al lugar más alto se necesita humildad de corazón. Para postrarnos allá se necesita reconocer toda la humildad. Lo que somos en las manos de Dios. La cuarta lección nos lleva a eso. Con humildad, conociendo la palabra, teniendo una relación con Él, tiene que producir la cuarta cosa: apartarnos de las cosas mundanas. Apartarnos de las cosas que no son de Dios. Cuando yo no medito la palabra, cuando yo no tengo una relación íntima con Dios, me vuelvo cínico hasta para el pecado. Me vuelvo un cínico. Pero para eso necesito la palabra, y cuando yo estoy frente a la palabra y postrado ante Dios, Dios me está mostrando todos los días de qué me debo apartar. ¿Qué fue lo que primero le dijo el Señor a Gedeón? Ve y derriba el altar que tu padre. Ahí empieza por la casa, Gedeón. Tu papá es un idólatra. Le va a traer problemas lo que tú vas a hacer. Pero ve y derriba ese altar que tiene tu padre en tu casa. No salgas a juzgar a tus hermanos, no vayas a salir primero a aclamarle a Israel que son unos pecadores, unos idólatras. Empieza por la casa. Empieza por eso que dentro de tu casa te aparta del Señor. Destruye eso, Gedeón. Y Gedeón se apartó de eso. Cuando yo estoy postrado ante Dios todos los días, en una relación íntima, humillado ante Él con mi condición y meditando su palabra, tengo la seguridad que me está diciendo todos los días de qué me tengo que apartar. Me separo del mundo para poder estar postrado ante Dios. Cuando yo le decía a los chicos, no vayan a la universidad pensando en la excelencia, en ser el mejor, no le crean a eso. Porque es que en la antigüedad, ahí en el pueblo de Egipto y en los pueblos antiguos, la excelencia no es lo que para nosotros es hoy. En el mundo occidental, de mercado capitalista nuestro, excelente es ser el mejor, al costo que sea. Miren ustedes la historia de Lance Armstrong, el ciclista ese, que nos hizo sentir fuerza frente al televisor, admirarlo, ganarse 7 Tours de Francia, ganar todo, después descubrir que por alcanzar el éxito a punta de dopaje. Y así se hace todo hoy. En el medio que yo trabajo, es así. Es con falsos títulos, es con falsas publicaciones, es con falsos datos. Pregúntele al alcalde de Bogotá cómo llegó allá. Falseando títulos para triunfar. Es el espíritu de la época, el éxito. Yo le digo a estos muchachos, no le crea. Excelente no es ser el mejor. Escúcheme, joven que está esta mañana. Excelente no es ser el mejor. Excelente es hacer lo que debo hacer y hacerlo bien. Eso es toda la excelencia. Excelente no es ser el más bonito, el más juicioso. Los colegios hacen esa izada de bandera y premian al mejor. Este es un país que premia el deber cumplido. Por eso es tan corrupto. Que premia el deber cumplido, premia la verdad, premia la honradez, ¿sí? Premia hacer las cosas bien. Por eso el éxito se nos vuelve una obsesión. Excelente es hacer lo que debo hacer. ¿Qué hizo Gedeón? Hizo lo que tenía que hacer. Derribó el altar de su casa. Obedeció a Dios.
Eso es ser excelente. Excelente no es ser el mejor, excelente es ser mejor. Mejor que yo mismo. Cada vez lo hago mejor porque es para Dios. Difícil aprender esa lección en un mundo que todos los días nos vende el éxito desde que abrimos los ojos. La publicidad, la información, las noticias, los deportes, la política, los compañeros, el colegio, la universidad. Todos los días nos vende el éxito. Y renunciar a él cuesta. Cuesta mucho. Y lo hacemos al costo que sea. Segunda de Timoteo 3:2. Lo describe Pablo, la época de hoy, así exacta. Una época donde la gente estará llena de egoísmo y avaricia, dice Timoteo. Y debes saber esto, que en los últimos días, es decir, los de hoy, vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ese es el hombre del éxito hoy, en donde sea, en los deportes, en los negocios, en la vida académica, en la vida cultural, entre los artistas. Esa lógica del éxito se ha colado hasta en la iglesia para tener mejores predicadores, mejores anunciadores. Y un hermeneuta de la Biblia le leía yo, hasta la palabrita se ha colado en las traducciones, en las versiones de la Biblia. En la versión de Reina Valera de 2009, la palabra éxito solo aparecía 16 veces, es este hermeneuta. En las traducciones de hoy, de la Nueva Traducción Viviente, 58 veces. ¿Entiende? Se cuela sutilmente esa venta del éxito, se cuela y se nos cuela en la vida, y se nos cuela en el hogar, y se nos cuela en la mente. Y un día nos encontramos persiguiendo el éxito a costa de lo que sea, desconociendo quiénes somos y qué es Dios para nosotros. Y no es fácil ceder. ¿No? Excúsenme en las anécdotas personales. La enseñanza ha sido eso todo este tiempo. 10 años he pasado como director de investigación de 2 facultades en la Javeriana, hasta que me llenó hasta acá. Y hace 4 semanas, después de haber pasado 10 años, soportando zancadillas, codazos, porque es un cargo muy importante, porque se gana mejor, porque está ahí empujando muchos a ver cómo me sacaban. Nunca lo lograron. Hasta que hace unas 4 semanas ya le dije a los directivos, tomen su cargo. No quiero más. Yo estudié fue para dar clases, yo no estudié para manejar presupuestos, yo no estudié para estar pendiente de administraciones, yo no estudié para estar en lugares altos. Mi esposa se ríe porque le digo, entre más mal arreglado me voy. A ver si no me invitan, me invitan. Entonces ya me cansé, ya ni siquiera yendo mal arreglado, me quito. Tomen su cargo. Yo voy a seguir enseñando, voy a ir a donde no debí salir nunca, a mi cubículo. Cuesta a los compañeros entender cómo. ¿Sí? ¿Cómo? No es fácil, porque todos los días nos lo venden. Pero porque el éxito es eso, ser el mejor, ser el primero, alcanzar prosperidad económica, conseguir los objetivos que uno mismo se pone a corto plazo. Ese es el modo de medir el éxito. Si fuera ese, empecemos por el Señor Jesucristo, sería un fracasado a la luz del mundo de hoy. Esteban, ¿cómo muere Esteban? Si esto fuera, Esteban muere de rodillas, postrado ante el Señor. Si el modelo del éxito fuera eso, Pablo, ¿sí?, sería un fracasado,
Vuelvo a Andrés, hace una semana nos enseñaba acá cómo Pablo entra a Jerusalén en la inmunda, llevado, y a Roma llega encadenado, preso, pero llegó y habló con todas las autoridades de la ciudad y les predicó el evangelio, porque Pablo no estaba obsesionado por ser el mejor apóstol o el mejor predicador, sino porque el nombre del Señor fuera glorificado. Pablo estaba postrado ante el Señor. Esteban muere postrado ante el Señor. Esa es la lección de Gedeón. Es estar postrados ante Dios para poder estar de pie ante el mundo firmes. Es así de la única manera. Es estar postrados ante el Señor para poder estar firmes, de pies ante el mundo. Y que el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por habernos llamado, Señor. Y gracias por mostrarnos, Señor, que el lugar más alto, Padre, al que podamos aspirar y poder llegar, es estar postrados ante ti, Señor. Nos has enviado a un mundo hostil, Padre, a un mundo difícil, Señor. Aquí hay hogares, Señor, empresarios, negociantes, trabajadores, estudiantes esta mañana, Señor. Y a todos los días nos dicen que debemos alcanzar el éxito. Quizás será la medida de nuestra vida profesional, como pareja, como empresarios, como todo. El éxito. Ayúdanos a entender, Padre, que el lugar más alto es estar postrados ante ti, Señor. Es venir a tus pies, Padre, a pedirte que dirijas nuestra vida allá donde nos has puesto, Señor. En la universidad, en el trabajo, en la empresa, en el local, en el escritorio. Allá nos has mandado, Señor, a hacer luz. Tú conoces la vida de cada uno de los que estamos esta mañana acá, Señor. Y sabes cuáles son los altares de Baal que no hemos podido derribar ni en nuestra casa, ni en nuestro matrimonio, ni en nuestras parejas, ni en nuestros hogares, ni en nuestra vida personal, Señor. Danos la valentía como se la diste a Gedeón, Señor. Que un día nos puedas llamar valientes y esforzados por ser capaces de derribar esos altares, Señor. Que un día nos puedas llamar, Jehová está contigo. Que un día puedas ser tú el que reconoces que el Señor está con nosotros. Ayúdanos, Padre, estos niños que están acá, Señor, que puedan crecer viéndonos postrados ante ti, Señor. Que estos jóvenes que hoy están yendo a estudiar, Señor, en esas universidades, en esos colegios, entiendan que es estar postrados ante ti y hacer lo que les toque y hacerlo bien, Señor. Cuídanos, Padre, líbranos del engaño de este mundo. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.